Aquí está con nosotros Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Roy, muy buenos días. Ana Lucía, Ray, buenos días. Muy buenos días, Roy. 5 de junio. 5 de junio. 5 de junio. Parece que nunca iba a llegar y llegó finalmente. Sí, llegó. Oye, Roy, pero ya es un momento para empezar a hablar ¿Qué pasó? de la elección, pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo se puede explicar cómo votaron los mexicanos este domingo? Hay muchas formas de explicar, pero una es esa, ¿no? ¿A qué segmentos penetraron? ¿A quiénes lograron penetrar? Etcétera. Una de las preguntas es mujeres, ¿no? O sea, las mujeres votaron por Claudia o votaron... No, yo creo que votaron por las dos, pero en términos de componentes, Claudia tuvo más componente masculino que femenino. O sea, ¿no? Quiere decir que tuvo más fuerza entre los hombres que entre las mujeres, lo cual coincide con Morena, lo cual nos diría que el género no fue determinante. Déjame irme a estos puntos donde dicen, bueno, previamente la idea generalizada era qué segmentos iban a votar por quién. Sí. Te quiero preguntar, sector universitario y posgrado, que es en grados educativos, el grado académico. En el 2018 votaron por Andrés Manuel López Obrador. Sí. ¿Cómo votaron ahora? O sea, así tal cual. Cuando dice votaron por López Obrador es en el 2018 todos los segmentos votaron por López Obrador. Bueno. Todos los segmentos, pero ¿no? Aquí no. Aquí, efectivamente, entre universitarios votaron por Claudia Sheinbaum, pero la diferencia respecto a Claudia fue mucho menor a los otros segmentos. O sea, en la otra no. En 2018, el segmento de universitarios fue el que más ventaja tuvo López Obrador. O sea, de alguna manera el rechazo que tenía en ese momento sobre el PAN y el PRI los hizo votar por un cambio a ese segmento. En esto se volvió más ideológico. Y votaron más porque es un segmento que vota poco, tiene baja participación. Bueno, pesa poco en la sociedad. Los jóvenes. Pesa poco en la sociedad de universitarios. Cuando digo universitarios es que hayan estudiado universidad. Y existe 15, 16% de la población que haya estudiado universidad. No, cuando ya me voy a jóvenes, ahí tenemos otro tema. Todo jóvenes, vamos a estar de 18 a 30. Exactamente. 18 a 30. Ese segmento participó muy poco en la del jóvenes, 18 y en la del 21. ¿Cuál es? 33% de la lista nominal. Exactamente, ¿no? Votan menos, pero siguen significando muchos votantes. Bueno, ese segmento, todo el siglo ha votado por el cambio. Votó por Fox en el 2000. En el 2006, López Obrador y Calderón se dividieron los votos, pero ahí hubo voto de López Obrador. 2012 votaron por Peña, era el cambio. 2018 votaron por López Obrador, era el cambio. Aquí es el segmento que más vota por Claudia. Y ahí significa, la oposición falló en decir que era cambio. Nunca se pudo vender como cambio la oposición. Y terminaron los jóvenes apoyando la continuidad, no la alternancia. Es la primera vez en el siglo que vemos esto. A ver, de los jóvenes, ¿qué fue la apuesta de Movimiento Ciudadano con Álvarez Maínez? Le funcionó. Álvarez Maínez es el que dentro de sus votos tiene más componente joven, más componente universitario, más componente urbano. Y conforme crece la escolaridad, crece el voto por Álvarez Maínez. Lo urbano, más voto por Álvarez Maínez. Escolarizado, más voto por Álvarez Maínez. Se ve muy claramente el segmento al que él se dirigió en la campaña. O sea, jóvenes universitarios urbanos. O sea, sí funcionó esa estrategia. Se le funcionó, creció ahí. No lo vimos ir a las normales rurales. Sí. Déjame regresar al voto urbano. En el 2021, pues las grandes capitales de este país votaron por la oposición. ¿Cómo estuvo el voto urbano hoy? Mira, en el voto urbano 30% votó por Xóchitl y en rural 27%. No hubo gran diferencia. Pero ahorita ya que dices esto, sí cuando ves en este tsunami que vino, cuando ves a las capitales, ya un poco el análisis, sí se llevó el frente a varias capitales, ¿eh? O sea, varias capitales, para empezar Monterrey, ¿te acuerdas que se la quitó MC? Pero se lleva Hermosillo, se lleva Mérida, se lleva Chihuahua, se lleva Aguascalientes, se lleva Querétaro. O sea, sí se lleva varias capitales. No, ahí es un foco de crecimiento probable, porque ahí está el frente en capitales. Roy, cuando hablamos de la clase media y la clase media alta que decían que iba a votar en su mayoría por Xóchitl y vimos que no. A ver, ¿quién? Las revoluciones las hacen las clases medias. ¿Quién salió a las mareas rosas?
¿no? ¿Y quién está ahí? La clase media, y por ahí van a ganar. Bueno, en clase media, impresionante el triunfo de Claudia. Sí. ¿No? Cuando solo te restringes al segmento muy chiquitito de la clase alta, empatan. Pero en la clase media, arrasa Claudia. Entonces, eso de que la clase media rechazamos, la clase media marchamos, pues sí, una minoría de la clase media, porque la clase media en general le da el triunfo a Claudia impresionantemente, más de 20 puntos. ¿Qué impacto tuvieron ahí programas sociales? A ver. En el conjunto de los segmentos. Mira, sí es cierto que recibir programas sociales te daba una gran ventaja, ¿no? El que recibe programas sociales, 23 puntos votó por Xóchitl, entre recibes 23. Aún recibiendo, 1 de cada 4 que recibe va por la oposición. O sea, no es que te cuestionen todo, no te limitan todo. Pero cuando no recibes programas sociales, ese 23 se vuelve 33, es de 10 puntos más entre quienes no reciben. Y ahí la contienda se vuelve de un dígito de menos de 10 puntos. Pero aún así, los que no reciben programas sociales apoyaron a Claudia Sheinbaum. Es decir, cuando te ganas con tal distancia, es muy difícil encontrar un segmento donde pierdes. O sea, cuando ganas por 30 puntos, pues a ver, ¿en dónde perdiste? Pues ahí buscarle, rascarle, hacer cosas. Ya viste la clase alta, ¿no? Que es más un voto ideológico. Sí, que si mal no recuerdo, perdió Claudia Sheinbaum por 1 décima. 3 décimas. 3 décimas. Tres décimas. Empatan. ¿Qué te dice de los partidos? A ver, primero, ¿cómo no comunicaron? Bueno, si mueve individual por individual, antes veías al PRI subiendo entre más escolaridad baja, al PAN al revés. Entonces tenías ahí los dos. Hoy no. Hoy es Morena el que les gana en todos lados, teniendo más votos conforme la escolaridad baja. O sea, ¿no? O sea, entonces, el voto opositor hoy se parece más al panismo que al priismo, el voto opositor. Lo cual significa que el priismo perdió identidad en ese voto opositor. El priismo está en Morena. O sea, el priismo se pasó a Morena, el voto así como comportamiento demográfico, y se quedó la oposición con un voto más similar a lo que era el PAN. De todo esto, ¿cuáles son los partidos que más pierden? A ver, bueno, el PRD evidentemente, ¿no? Vamos, que ni siquiera lo hemos mencionado. El PRD es el que más pierde, ¿no? El registro para empezar. Yo creo que el PRI, ¿no? A ver, cuarta fuerte en votos, quinta fuerte en diputados, solo dos estados gobernados, y en esos 2 estados pierde el Senado. El PRI pierde identidad en términos de demográficos. El voto por los que votaron por la alianza, si tienen que decidirse en qué partido se quedan, la gran mayoría se va a quedar más en el PAN que en el PRI. O sea, ¿no? Entonces, yo creo que el PRI es un perdedor. No hay forma de ver cómo gane el PRI en esta. No hay ningún factor que digas, el PRI le fue bien en algo. No hay nada. Pues ya tendremos, la próxima semana vamos a tener los resultados. Y ya igual nos metemos al detalle de ciertas elecciones que no son las macro, ¿verdad? Que son la alcaldía Cuauhtémoc, qué pasó en Sonora, qué pasó en Querétaro. Sí, en Guanajuato votaron. Aguascalientes arrasa el PAN en todos, gana 10 de 11 municipios, gana las alcaldías, gana todos los distritos locales, todos los distritos federales. Aguascalientes parece una isla. Sí, así estaba Guanajuato en la elección pasada del 2018 y ahora cambió y este voto cruzado. No hay duda, los demográficos en una elección siempre nos ayudan a ver algo, la radiografía del país. Sí, algo. Roy Campos, muchísimas gracias. Al contrario, saludos. Descansa un poco ya, Roy. Sí. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Roy.